¿Qué es para ti la derecha? Pues yo creo que, bueno, si nos apartamos un poco de la cuestión histórica esta, ¿no? Que es, por ejemplo, la que describió muy bien Gustavo Bueno, ¿no? En su mito la derecha, ¿no? Pensaba que era un mito porque había muchas derechas, ¿no? Igual que también pensaba que era un mito la izquierda porque hubiera muchas izquierdas. Pero si sí que queremos encontrar algo común, quizá en vez de hacer ese recorrido histórico o más filosófico, a mí me gusta hacer un análisis psicológico. Yo creo que en este sentido aprendí muchísimo de Jonathan Haidt, ¿no? El filósofo el psicólogo neoyorquino que ha marcado bastante el debate público con su idea de que en realidad nuestra moralidad reposa fundamentalmente en 6 pilares. Cuando razonamos moralmente, cuando razonamos éticamente, nos apoyamos en 6 puntos fundamentales. Uno de ellos es que nos parece mal la opresión y nos parece bien atender al vulnerable, ¿no? Ese es un fundamento en el cual al final muchos razonamientos de, oye, ¿por qué esto está bien? Pues porque al final voy a salvar a este señor de que le opriman o porque voy a evitar que a este le sigan haciendo daño, ¿no? Pero no es el único, no es el único. Nos importa también la libertad. Si nos importara solamente cuidar a los débiles, al final adoptaríamos una postura muy paternalista ante todos los problemas éticos. También nos importa la libertad frente al no ser libres, ¿no? Frente a la servidumbre. Y también nos importa, y él sigue analizando qué es lo que está detrás de nuestros razonamientos, y que también nos importa, por ejemplo, la pureza frente a la impureza, ¿no? Que a veces hacemos razonamientos en lo que algo nos parece feo de por sí, pero si no hace daño a nadie, da igual, pero está mal. Eso que has hecho no me convence. Pero si no oprime a nadie, si estaban libremente los que participaron en eso de lo que estás hablando, libremente optaron por ello, ya sí, pero tiene algo impuro, y ese es un tercer pilar, y bueno, así hasta el de justicia e injusticia, ¿no? Hay cosas que son justas, cosas que son justas, sí es verdad, esto te permitirá atender a los débiles, pero es que es tan injusto que me parece mal, etcétera. Bueno, al final tenemos 6. La visión de la izquierda es una visión, y en esto sigo a Haidt, cuando ha hecho los análisis se ha dado cuenta que la gente de izquierda, si identificamos estos 6 principios morales, se quedan sobre todo con el que he citado al principio. Están muy preocupados con que no haya nadie que haga daño a nadie, que no haya nadie que deje a otro pues vulnerable, ¿no? Y lo que ocurre en el caso de la derecha, para diferenciar, ¿no? Metiéndonos ya en lo que podría ser otra pregunta, es que también presta atención a esto, pero presta atención a todos los demás rasgos, ¿no? En la justicia también más o menos lo miran igual. En el caso del daño, ¿no? La izquierda, la gente de izquierda la tiene mucho más disparada la sensibilidad que la derecha, aunque insisto, la derecha también lo tiene, le da una importancia muchísimo mayor, no la sensibilidad en el sentido de no me gusta que hagan daños, sino que se fijan sobre todo en esos aspectos de los problemas morales, no miran a más. Si hay alguien que es débil, ya automáticamente se ponen de su lado, ¿no? También miran un tanto parecido a la derecha la justicia, pero todos los demás fundamentos los olvidan, mientras que en la derecha pues, estaría también el de la libertad, el de la pureza, el de la lealtad, ¿no? La capacidad de ser leales al grupo, el de la jerarquía, reconocer que viene bien a veces tener autoridades y que está bien que nos organizan porque si no esto es un caos. La derecha tiene una visión como más plural y por eso produce algo que también ha investigado Haidt muy bien, junto con Nozick y otro investigador, que es el hecho de que las personas de derecha, como por así decirlo, tienen una mirada más amplia sobre la moralidad, entienden muy bien a los de la izquierda. Simplemente tienen que pensar en que de esos 6 aspectos, esos 6 colores de la moralidad, los de izquierda suelen quedarse en 1 o 2. Mientras que lo contrario no ocurre. La gente de izquierda, cuando le haces preguntas sobre cómo reaccionaría alguien de derecha ante este problema o ante esta situación o ante este dilema ético, fallan estrepitosamente. ¿Por qué? Porque no comprenden simplemente, no es que discrepen, no es que rechacen, no es que den menos importancia, es que simplemente no comprenden el 4 o 3 de estos 6 colores, ¿no? De estos 6 sabores. Es un poco como la lengua, ¿no? La comparación es del propio Haidt, ¿no? Una parte de la lengua capta el dulce, otra parte capta el salado, otra parte... Pero si fuéramos incapaces de captar el salado, pues no entenderíamos por qué la gente se echa para atrás cuando toma agua de mar, ¿no? Porque diríamos, pues que hay gente más rara. Simplemente es una incapacidad de percepción, ¿no? O el caso de los daltónicos, ¿no? No perciben la diferencia entre verde y rojo. Esta extrapolación que voy a hacer ahora es ya mía, no es de Haidt. Si por lo tanto tuviéramos que decir, oye, ¿qué es mejor? ¿Tener una lengua que siente muchos sabores o una lengua que siente solamente el dulce y el salado? ¿Qué es mejor? ¿Tener unos ojos que ven la gama de colores habitual en el ser humano o ser daltónico? Todos preferiríamos, yo creo, la gama plural, la gama que presta atención a todo. Aunque luego, obviamente, uno prefiere un color u otro más.
Por lo tanto, trasladando esto a la disyuntiva, a la pelea eterna entre izquierda y derecha, ¿qué es preferible? ¿Una visión moral que solamente se fija en uno o dos pilares de los de Haidt, el de la opresión, el de la libertad, un poco el de la justicia y poco más, o uno que es capaz de ver todo aquello que hemos heredado de nuestra especie? En este caso, el análisis de Haidt pues es el de un psicólogo evolucionista, está hablando en términos darwinianos, ¿no? Todo lo que nuestra especie ha aprendido a valorar porque le venía bien al grupo valorar. Sí, le viene bien valorar que hay que prestar atención a los débiles, entre otras cosas porque los más débiles suelen ser nuestras crías, los niños, y está muy bien que les protejamos porque si no, no hay descendencia, pero también viene bien tener una cierta autoridad en el grupo, tener lealtad con los demás, considerar que hay ciertas cosas puras que mejor que no andes haciendo, y todo este otro rango más amplio, toda esta visión no tónica la tiene a la derecha. Pero a veces, a menudo, lo que en el fondo se entiende por izquierda y derecha simplemente son packs, ¿no? Por ejemplo, el pack derecha es poca intervención en lo económico, mayor autoritarismo, mayor nacionalismo, mayor peso de la tradición, mayor inacción del Estado. ¿Tú estás de acuerdo con estos packs en el que la izquierda, por ejemplo, sería más intervención del Estado en lo económico, más redistribución, más peso del colectivo frente al individuo, más, digamos que comprensión de los grupos que no forman parte del tuyo, es decir, el respeto por el resto de grupos que no forman parte del grupo A, también por el B, C, D, X, el que sea? ¿Tú ves esos packs como algo que refleja la realidad o son meras simplificaciones hechas por aquellos que van a votar? Bueno, uno, en general esa manera de describir las cosas es una manera de describir las cosas de parte. Yo he intentado ponerme en una ciencia, en la psicología, o en la psicología evolucionista, si quieres, que intenta irse más allá y que hace sus experimentos y le da sus resultados. Normalmente las descripciones como las que tú has hecho son ya descripciones políticas, son descripciones que hace, por ejemplo, la importancia de lo económico suele ser sí, algo que dice la izquierda y también que dice cierta derecha, por cierto, mayoritaria en España hasta hace mucho en el discurso intelectual, que era pequeñito, porque no había mucho discurso intelectual de la derecha, pero el poco que había era liberal. Y a liberales y mucha gente de izquierda a menudo coinciden en la gran importancia que hay que dar a lo económico. Y en ese marco, entonces, está la descripción que tú dices. La derecha es menos intervencionismo, la izquierda es más intervencionismo. Bueno, si le damos mucha importancia al económico y si pensamos que el espectro es solo liberales frente a intervencionistas, pues sí, esa descripción es correcta, pero es que hemos tenido que hacer muchos presupuestos para empezar que lo económico sea tan importante, para continuar que esas sean las únicas opciones disponibles. Hay una derecha intervencionista, la ha habido siempre. Es verdad que entonces automáticamente dicen, no, pero entonces eres socialista. En realidad eran socialistas, ¿no? Camuflados. Pero el conservadurismo, por otra parte, y además históricamente en España, muchos de los grandes avances sociales, no socialistas, pero sí sociales, han venido por parte del Partido Conservador, de la derecha, ¿no? Y estoy hablando de la etapa de la Restauración, ¿no? Por no meternos en el franquismo, que también podríamos hablar de él. Por lo tanto, en ese espectro, equiparar derecha con no intervencionismo es falso. Liberales con no intervencionismo sí, pero la derecha es mucho más amplia de todo eso. Y luego, pues, en la izquierda, por cierto, pues también puede haber gente que hoy en día, pues con un cierto socioliberalismo se habla, etcétera, que también lo relativice mucho esa obsesión con que el Estado tenga que intervenir continuamente. O sea, que creo que es una definición muy de la Guerra Fría, ¿no? O sea, los que iban con Estados Unidos, libre mercado, los que iban con la Unión Soviética, pues intervencionismo, y venga, vamos a pelearnos, ¿no? Yo creo que hoy ya no tenemos por qué ponernos esas gafas de la Guerra Fría y desechar esa reducción. Otras descripciones que has hecho, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda, como más proclive al autoritarismo. Bueno, históricamente, de nuevo, Stalin no parece muy de derecha, es un poquito autoritario era. Pero más allá de ello, es que de nuevo, y volviendo a los pilares de Haidt, he dicho que uno de los pilares es el reconocimiento de la autoridad. Autoridad y autoritarismo no son lo mismo. Claro, desde alguien de izquierdas que no entiende muy bien eso de que hay autoridades, dirán, sí, es lo mismo, toda autoridad es autoritaria. Pero no, la autoridad, el tener autoridad, el poder hablar de algo sabiendo, mejor que no sabiendo, el poder liderar un grupo para que haga las cosas en vez de que no se hagan, el poder, cuando viene una cosa inesperada, marcar un camino y que se nos salga del embrollo en vez de quedarnos en él discutiendo unos con otros. En todos esos sentidos la autoridad, pues parece que es bastante interesante, ¿no? Y que es algo positivo.
Claro, es verdad también, de nuevo, lo ubicamos históricamente, si hemos vivido una etapa de bastante placidez, por qué no decirlo, ¿no? En Occidente, ¿no? En finales del siglo XX, principios del siglo XXI, donde parecía que ya no había problemas graves, pues es normal hasta cierto punto que pensemos que la autoridad es una cosa del pasado. Pero en el momento en que volvamos o estamos volviendo ya a tener problemas, pues a lo mejor de nuevo hay que reequilibrar esto. O, por terminar ya, otra de las definiciones que has dicho, ¿no? La idea de la derecha como más nacionalista. De nuevo, ahí hay muchísimo que decir, porque hay todo un nacionalismo de izquierdas, yo qué sé. Lo hemos tenido en el Ulster, ¿no? El Sinn Féin no era de derechas. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, es nacionalista y no sé muy bien en qué sentido podríamos llamarlo de derechas. Y vamos, que incluso alguien poco sospechoso de derechista como Hobsbawm, cuando nos hace una historia del nacionalismo desde finales del siglo XVIII hasta hoy, pues en una de las cosas que nos explica en esa historia del nacionalismo es cuando empezó a haber nacionalistas de izquierda también. O sea, que es una definición que la historia, que si prestamos atención a lo que tenemos delante, se rompe. Pero, volviendo a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿hay una explicación para eso? Sí, claro. Si estamos hablando de personas que no entienden la lealtad, de personas muy metidas en la mentalidad de izquierda, donde la idea de lealtad al grupo les cuesta entenderla, pues porque les parece que no, que la lealtad es solo con la humanidad entera, o con el universo, o con la diosa Tierra, o con la Tierra Gaia, sin ser diosa, lo que sea, cualquier cosa, pero no entiende la idea de que los grupos humanos es bueno que estemos firmes en nuestra solidaridad y que no es lo mismo y que no tengo por qué tratar igual a alguien de mi familia que a alguien que vive a 2.000 kilómetros, porque no me haría mejor persona, porque si cuando cobro cada mes el sueldo lo envío a Tailandia y mis hijos malviven y tienen que vivir de la caridad y morirse de hambre, eso no me hace un mejor padre, sino todo lo contrario, me hace un padre bastante pésimo y que esa lealtad hacia los míos, hacia mi familia, hacia mi vecindario, hacia mi país también, pues que es algo buena. Si todo eso no lo entendemos porque somos de izquierda, y ya he dicho que ese es otro pilar, el pilar de la lealtad frente a la deslealtad al grupo, que según los estudios de Haidt, la izquierda ve peor, tiene un poco de daltonismo ahí, lo distingue menos. Si no entendemos eso, pues automáticamente a todo el que sí que valore lo suyo le dirá, es que desprecias a la humanidad. Pues no, simplemente he establecido una jerarquía en la cual me doy cuenta de que lo que puedo hacer con los cercanos es mucho más que con los lejanos y que mi responsabilidad con los cercanos es mucho mayor con los lejanos, pero no odio a la humanidad ni mucho menos. Es más, me gustaría trabajar por el bien de ella y una manera de hacerlo es empezar por los que tengo al lado, etcétera. O sea, son todo definiciones que, bueno, a veces algunos hablamos del PSOE State of Mind, ¿no? De esa especie de mentalidad general que nos impone ya una manera de pensar que está sesgada hacia lo que suele defender el PSOE, hacia esa izquierda, pero con cosas de derecha, centro-izquierda, tal, que es el PSOE. Y perdona, esas definiciones son muy PSOE State of Mind.